Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Vero en Casa. Estamos una vez más en la sección de probando productos del supermercado y esta semana he escogido Mercadona. Y diréis, ¿por qué Mercadona? Pues muy sencillo. He querido aprovechar el momento que tenía que aplicar un color número 7 que normalmente utilizo sobre una clienta de la marca Revlon, pero vi que entre la línea de colores que tiene Mercadona del tinte permanente, no sin amoníaco, que yo lo hubiese escogido sin amoníaco, pero ya estuvimos hablando de ello, amoníaco nunca, nunca más, quiero comprobar la cobertura que tiene de la cana. Pero estamos hablando de una cobertura 100%, de una cana rebelde, una cana que hay que saturar bien con el color, o sea, el cabello con el color, para que no quede la cana mal teñida. O sea, ¿sabéis esto que queda el reflejo y no se nota bien el color? Pues eso es lo que quiero llegar a comprobar con este tinte. ¿Vale? Bueno, si no habéis visto otros vídeos, que es la primera vez que me veis y demás, os quiero comentar que ya hemos probado tanto esta línea permanente como la de sin amoníaco, pero en la coloración de los rojos, el 86 y el 866, y ya estuvimos hablando y comparando estos tintes. Y por eso ahora quiero comprobar el tema de la cana, ¿vale? Os pongo en situación, lleva un serum de un sobre de serum protector, el frasco de aplicación, el tubo de crema, el sobre de tratamiento para después de lavar y un par de guantes y el folleto de instrucciones. Lo que sí voy a comprobar si en el folleto de instrucciones especifica exactamente según la coloración que vayas a hacer, ya sea en raíces, ya sea en cabello completo, ¿vale? O cobertura de cana, si lo dice. Mira, aquí tenemos el tubo del tinte que lleva 60. Ya sé que si me has visto otras veces, esto ya lo he hecho, pero si no, pues para que lo veas, el oxidante, ¿vale? La emulsión reveladora que va junto a esto, por eso pone 2A y 2B. Tenemos el tratamiento post-color, que es como un acondicionador, viene a ser un acondicionador para proteger el color, que se puede utilizar después con los lavados, no tiene por qué ser solamente después de aplicar el color. Y este es el serum protector que se aplica antes de aplicar el color, ¿vale? Esto, bueno, como viene en sobre, se hace un agujerito pequeño, se aplica de medios a puntas y ya pues, que no vas a poner el color de medio a punta, puedes omitir este paso, ¿vale? Y bueno, la instrucción. Bueno, mirad, quiero que os fijéis bien. Según el color que tengamos, que es el de arriba, a ver, antes y después, sí. El de arriba es el que indica, ¿vale? Según tu cabello. Y el de abajo es orientativo, ¿vale? Es muy orientativo, no tiene que ser. Pero bien, yo entiendo, ¿vale? Como profesional, entiendo que un tinte que se aplica sobre una cana rubia, o sea, una cana blanca, aquí está el reflejo que se quedaría en un cabello rubio. Por lo tanto, quedaría como un 7, ¿vale? También es cierto que me han dicho que pecan de oscuro. Quiere decir que aunque ponga un 7, que queda más oscuro de lo que hacen creer. También lo vamos a ver. Yo aquí estoy para eso. Para salir de dudas de todo. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a mirar esto. Mira, aquí tenemos los guantes, justo aquí dentro. Yo estos guantes no los suelo utilizar, evidentemente. Yo utilizo los de látex porque son más cómodos, aunque no llegan a ser incómodos, ¿eh? Se pueden utilizar perfectamente. Yo voy a utilizar el bol y la brocha en vez de utilizar lo que es la botellita de aplicación. No solo porque estoy acostumbrada a utilizar esto, simplemente porque esto a lo mejor para aplicar, emulsionar así, muy bien, pero para cubrir la cana 100% no lo aconsejo, porque es raro que no queden lunares. Lunares es pues los trocitos estos que quedan sin teñir y entonces ya pues se ven lunares de otro color. En este caso ya sea blanco, negro, lo que sea. ¿Vale? Bien, dicho esto, estamos hablando de que se prepara, protección del cabello, el serum, se prepara el tinte con la lechuga, con la emulsión, se aplica en raíces y luego dice masajear ligeramente y dejar actuar 30 minutos. En caso de tener mucho cabello blanco, efectivamente, lo dice.
En caso de tener mucho cabello blanco, deje actuar 35 minutos. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues bueno, una de dos, o miramos el reloj, o hacéis como yo, porque soy bastante despistada. Yo tengo mi cronómetro, que le he puesto 30, pues le voy a poner 35. Para cuando aplique el color, pues yo sepa que son esos 35 minutos. No obstante, utilizo el peine y hago una retirada, ¿vale?, sobre el tinte que he puesto para vigilar si se ha cubierto 100%. Si ese cabello se ve con brillos, no está cubierto aún. Se puede dejar hasta 40 minutos, ¿vale? Normalmente. Si lo deja hasta 50 no pasa nada. Pero bueno, la media es eso, 40, 45. Bien, pues ya está. Pues yo creo que ya hemos salido de dudas con el tema de la cana. Lo dejamos 35 minutos y a ver qué ocurre. Aún así voy a hacer la prueba y os voy a poner en los pasos que vamos a hacer. Os voy a enseñar la modelo, le voy a hacer le voy a aplicar el color, vamos a esperar ese tiempo y después os voy a contar y voy a enseñar lo que hemos obtenido. Tanto los resultados como el tiempo exacto que hemos esperado, tanto si ha cubierto o no. Eso ya lo vais a ver, ¿vale? Venga, no me lío más. ¡Dentro vídeo! Bien, aquí hemos preparado a la clienta. En este caso, como podemos apreciar, se le nota mucho la cana. Y esto es lo que vamos a intentar tapar con el tinte que venimos hablando, ¿vale? El cabello se le ve así. Bueno, aprovecho un momento para deciros que al final he abierto el Serum Protector. Os enseño que es más bien crema, no es en aceite, para poder cepillar porque lleva restos de espuma y laca y así podemos cepillar, ¿vale? Pues si os sirve a vosotras también. Bien, voy a preparar la mezcla, voy a teñir y os enseño. Perfecto, ya hemos aplicado el color, lo hemos dejado 35 minutos y aquí podemos apreciar, evidentemente es un tono más oscuro o incluso medio, vamos a poner medio tono de lo que sería un 7 normal. Indistintamente que sea más oscuro, lo que hace es que se asegure, el fabricante se asegura cubrir la cana, con lo cual no lo veo nada mal. Luego el color, para mi gusto, ha quedado bastante bonito. No es un color feo, para mi gusto, como aquí, ¿veis? Podéis apreciar exactamente cómo la cana se ha cubierto al 100%. Le ha quedado bastante brillo. Y como es evidente que ha quedado las raíces más oscuras, he tenido que emulsionar por el resto del cabello para dejarlo lo más parejo posible, ¿vale? Perfecto, pues voy a terminar de peinarla. Y bueno, si habéis probado este color o algún otro que queráis comentar vuestra experiencia, os leo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.